Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo gestionar una biblioteca en Excel sin la utilización de formularios, y crearemos un histórico de los alquileres realizados en ella. En la primera hoja tenemos los libros que están a disposición de los alumnos, y en la segunda hoja tenemos un listado de los alumnos que se han dado de alta en nuestra biblioteca. Lo primero que vamos a hacer en ambas hojas es convertir nuestras tablas de datos en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en cualquier celda de la primera tabla y en el desplegable Dar formato como tabla, seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Se nos muestra el cuadro de diálogo, donde muestra el rango que hace referencia a esas celdas, y por defecto se muestra marcada la casilla de la tabla tiene encabezados, ya que en el rango seleccionado, la primera fila hace referencia a los nombres de las columnas. Pulsamos Aceptar y ya tenemos la primera tabla creada. El siguiente paso es darle un nombre a esta tabla. Nosotros la definimos con el nombre de libros. Y vamos a realizar los mismos pasos con la tabla de alumnos. Nos situamos en cualquier celda de la tabla y pulsamos en el desplegable Dar formato como tabla y seleccionamos uno de los estilos que aparecen. En el cuadro de diálogo pulsamos Aceptar y definimos la tabla con el nombre de alumnos. En el siguiente paso vamos a insertar una lista de validación en la columna tipo, con los valores libre y préstamo. Seleccionamos la columna completa y pulsamos en el comando Validación de datos de la pestaña Datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo de validación de datos, y en el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista, y en el cuadro Origen escribimos libre y préstamo separados por un punto y coma. Pulsamos Aceptar y ya tenemos la lista de validación generada con estos valores. En la columna Número de alumno vamos a insertar la identificación del alumno en el colegio. Este será un número, pero nosotros vamos a crear un formato personalizado para que se muestre el texto ID y 4 cifras. Seleccionamos la columna completa y en el cuadro de formato de celdas nos situamos en la categoría personalizada. En el cuadro tipo escribimos el siguiente formato, entre comillas el texto ID, una barra y después insertamos 4 ceros para mostrar los 4 valores. Pulsamos Aceptar en el cuadro de diálogo y cuando insertamos un número de identificación de un alumno se nos muestra el formato que hemos definido. En la siguiente columna queremos mostrar el nombre del alumno a partir del valor que hemos escrito en la columna Número del alumno. Para obtener el nombre podemos utilizar de forma anidada las funciones SIERROR y BUSCAR-V, o en las nuevas versiones de Excel encontramos la función BUSCAR-X que nos permite realizar lo mismo. Nos situamos en la primera celda de la columna e insertamos la función BUSCAR-X que encontramos dentro de la categoría Búsqueda y referencia. Se nos muestra el cuadro de diálogo de la función. En el primer argumento seleccionamos el valor que estamos buscando, es decir, el valor buscado. Este es el valor que queremos encontrar, y es un dato que previamente debemos tener escrito y del cual dependerán los resultados que vamos a ir obteniendo. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente a la identificación del alumno, es decir, la celda E4. Como hemos convertido la tabla de datos en una tabla predefinida, se nos muestra la referencia a esa celda mediante el signo de arroba y el nombre de la columna. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas que contienen el valor que estamos buscando, es decir, la columna Identificación del alumno de la tabla Alumnos, que encontramos en la siguiente hoja. En el argumento Matriz de vuelta debemos seleccionar el rango de valores donde tenemos el valor que queremos obtener. En nuestro caso queremos obtener los valores de la columna Nombre del alumno, por lo que seleccionamos esta columna de la tabla Alumnos que encontramos en la siguiente hoja. Y en el argumento Si no se encuentra, escribimos 2 dobles comillas para que se nos muestre la celda en blanco en el caso de que el libro no esté alquilado por nadie. Al pulsar Aceptar, se nos muestra el nombre del alumno que hace referencia al código de identificación. Y como tenemos una tabla predefinida, se copia la función para todas las celdas de esa columna para la tabla de libros. Y comprobamos que se ha copiado la fórmula para el resto de la columna, añadiendo un nuevo alquiler para un alumno. Por último, en la fecha de préstamo, seleccionamos la columna completa e insertamos como tipo de datos fecha. Agregamos 2 fechas para comprobar que el formato que aparece es el correcto.
A partir de otra tabla que tenemos ya generada, vamos a copiar varios registros para tener la tabla rellenada con varios préstamos de libros. Lo que queremos realizar ahora es que si el libro pasa de préstamo a libre, se borren los valores de las columnas número de alumno y fecha de préstamo de la fila que hace referencia a ese libro. No hace falta borrar el valor de la columna nombre del alumno, ya que depende de la columna número del alumno. En el tutorial que os dejo como sugerencia en la parte superior derecha, ya vimos cómo borrar valores que dependen de un valor seleccionado en una lista. Por tanto, seguiremos los pasos que utilizamos en ese vídeo. Pero antes de borrar los valores de esas columnas, se realizará una copia del registro con la información del alquiler en la hoja histórico utilizando código en Visual Basic. En la hoja histórico hemos añadido una columna adicional llamada fecha de devolución, donde insertaremos de forma automática la fecha en la que se devuelve el libro. En la hoja donde tenemos el listado con los libros, pulsamos con el menú contextual en el nombre de la hoja, y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Se muestra la ventana de Visual Basic para aplicaciones. Seleccionamos en el cuadro de objeto la hoja de cálculo Worksheet y en el procedimiento la opción Chain. Es decir, este código en Visual Basic está diseñado para automatizar un proceso en Excel cuando se detecta un cambio en una hoja de cálculo. Este es el inicio del procedimiento del evento y se ejecuta cuando las celdas de la hoja de cálculo cambian. Target es un parámetro que representa el rango de celdas que se modificarán. Con el texto que vamos a escribir ahora, verificamos si el cambio afectó a más de una celda a la vez. Por ejemplo, si se pegan valores en múltiples celdas. Si es así, el subproceso termina inmediatamente sin realizar ninguna acción. Con la siguiente parte del código, desactivamos temporalmente los eventos para evitar que este código se ejecute de manera recursiva. Sin esta línea, cualquier cambio realizado en la hoja de cálculo por este código podría desencadenar el evento nuevamente, creando un bucle infinito. Ahora vamos a insertar la condición principal. Si el cambio se realiza en la columna 4, es decir, la columna D, y el nuevo valor de la celda es libre, si se cumplen ambas condiciones, entonces vamos a ejecutar el siguiente código, que me permitirá copiar esta fila a la hoja de destino y eliminar los valores de esa fila. Con la siguiente parte del código vamos a definir primero la hoja de destino, definiendo y estableciendo una variable para referenciar la hoja histórico que tenemos generada dentro de nuestro libro de trabajo. Una vez que ya hemos definido dónde vamos a copiar los datos, vamos a buscar la última fila que contenga datos dentro de la hoja histórico. Con este código vamos a calcular la primera fila vacía en la hoja histórico para saber dónde empezar a pegar los datos. Esto se hace buscando desde el final de la hoja hacia arriba, desde la última fila posible. Con las siguientes líneas de código vamos a realizar el copiado de los valores de las filas con el formato especificado en la hoja inicial. Primero definimos la variable de tipo entero que utilizaremos para recorrer todas las columnas de la fila modificada. Con la siguiente instrucción insertamos un bucle que inicia en 1 y continúa hasta el número total de columnas que encontramos en la hoja de trabajo donde realizamos la modificación, y le añadimos el valor -1.
Ya que si nuestra hoja de trabajo tiene 5 columnas, el bucle recorre desde la columna 1 hasta la 4, excluyendo la última columna modificada. Por tanto, con la primera parte del código obtenemos el número total de columnas en la hoja donde se realiza la modificación y con el valor -1 se resta una columna al total para excluir la última columna. Con la siguiente instrucción vamos a insertar la condición donde verificamos si la celda en la fila modificada y en la columna actual del bucle no está vacía, y el código solo se ejecutará si la celda contiene algún dato. Mediante esta línea de código vamos a copiar el valor de la celda actual de la fila modificada en el origen a la celda correspondiente en la hoja de destino. En la fila determinada por la variable última fila de destino y la columna en la hoja de destino es la misma que la columna de origen, ya que utiliza la variable i como referencia para ambas ubicaciones. Ahora vamos a copiar el formato de número de la celda actual en la hoja de origen a la celda correspondiente en la hoja de destino. Con esto lo que nos aseguramos es que no solo se copien los valores, sino también cómo se muestran estos valores. Por ejemplo, como moneda, porcentaje, fecha, etc. Y finalizamos el procedimiento para el copiado del valor. Insertamos el código para incrementar el contador de la variable y regresar al inicio del bucle incrementando el contador y repitiendo el proceso hasta que se vayan revisando todas las columnas. Ahora vamos a crear un mensaje que mostraremos al usuario por pantalla indicando que se añadirá el registro al histórico, proporcionando una confirmación visual del proceso, y mostrando solo el botón de OK en el cuadro de texto y mostrando el nombre de nuestro canal como título del cuadro de mensaje. Con las siguientes dos líneas vamos a insertar la fecha de devolución en la columna 8, es decir, la columna H, y de forma automática añadirá la fecha actual en la hoja de histórico. La segunda línea establece el formato de esa celda con un formato de fecha. Por último, mediante el siguiente código borramos el contenido de la columna 5, es decir, la columna E, que hace referencia a la identificación del alumno. Y la columna 7, columna G, que hace referencia a la fecha del préstamo de la fila que hemos modificado en la hoja original. De esta manera eliminamos los datos que ya no son necesarios después del cambio del alquiler de préstamo a libre. Y reactivamos los eventos por si se realizan otros cambios en la hoja de cálculo.
Una vez que hemos añadido el código que vamos a utilizar, pulsamos en Cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú de Archivo, y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Vamos a cambiar el estado de alguno de los alquileres realizados a libre, y vemos que se nos muestra una ventana diciéndonos que el registro se añadirá a nuestra hoja de histórico, y al pulsar en el botón de OK, se eliminan los valores de las columnas. Si nos situamos en la hoja de histórico, vemos que se ha copiado la fila con los valores que teníamos en la hoja inicial, y se ha agregado una fecha de evolución de forma automática. Seguimos cambiando el estado de los libros y añadiendo nuevos alquileres, y vemos que se van agregando a nuestra tabla de histórico. Lo vamos a ir comprobando con otros libros y con el mismo libro para comprobar que él sigue copiando los valores de forma automática al realizar el cambio de préstamo a libre. Recordar que si queremos seguir utilizando la macro que acabamos de generar, debemos guardar el fichero como un libro habilitado para macros. En la descripción del vídeo os dejo los archivos con la solución y el código que hemos utilizado para que os sea más sencillo llevarlo a la práctica. Con esto concluimos el tutorial de cómo gestionar una biblioteca en Excel sin la utilización de formularios y creando un histórico de los alquileres realizados en ella. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.